tiene pinta. ¿Qué puedo ver? Petra. Joder. Justo coño. El segador. Ya era hora de que vinieras. Los hacedores se mueren. Y el reino también. Solo quedamos nosotros. La vida de un guerrero no es fácil, anciano. Ya, no es fácil. Pero es simple. Siempre pensé que moriría espada en mano y rodeado de cadáveres enemigos. Qué glorioso final puede esperarte escondido tras estas puertas. Es imposible combatir o dañar a la corrupción. Solo puedes matar a los corrompidos. Cada golpe que asesto a la corrupción es un golpe a mi propia gente. Piensa en ello, jinete, antes de llamarme cobarde. Puedo acabar con tus problemas. Inténtalo, si quieres. Esta hoja es más antigua que tú, jinete, y también más larga. Os reduciré a ambos a la mitad. Sorprende que hayas llegado tan lejos. Se debe doler. Ya está duro. Está duro, está duro. Déjame enseñarte cómo se hace. Ah, ahora vamos a entrenar mejor. Está muy duro. ¿Quieres entrar esto acá? Sí. Intenta enseñar un nuevo movimiento. Venganza de segador. Para ayudarte en tu viaje. Puedes decidir movimiento seleccionante. Puedes segador pulsante. Ajá. Vale. Bueno, quedamos en paz, amigo. Que es muy fuerte. Es muy fuerte. Vale, quiero una cosa antes de nada. El sonido y esas cosas. Emma. No hay de eso aquí. Pues no sé qué conseguir. No me deja usarlo. Igual ya es. Igual es automático ya. No, vamos anda. Hemos fracasado. Pero bueno. Más adelante le doy. Que hay algo. ¿Dónde está? Ah, es un correo. Bueno, me voy. No lo van a... Hostia. ¿Por el hacedor? Los rumores son ciertos. Un jinete en el país de las fraguas. Me llamo Alia, y este es mi hermano, Valus. Somos los guardianes de esta fragua, aunque eso significa mucho menos que antaño. ¿Es una fragua del hacedor? No, perdimos la fragua del hacedor. La corrupción nos la arrebató, pero en sus profundidades creamos las torres oscuras del infierno y las ciudades del cielo. Y ahora hacéis baratijas. ¿Y tú? ¿Uno de los 4? ¿Ahora buscas la ayuda de los hacedores? Supongo que todos estamos en decadencia. He venido buscando el árbol, pero tu anciano habla de fuego. ¿Qué quiere decir? Es el fuego de la montaña, la sangre del padre de piedra. En tiempos corrió por nuestra fragua igual que las lágrimas. Imbuían a nuestras obras un poder increíble, el corazón y el alma de la piedra. Pero la corrupción se apoderó de ellas y acalló nuestra fragua. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? La corrupción ha invadido el sendero del árbol. Estás encerrado en este lugar, como nosotros. Restaura nuestra fragua y podrás llegar al árbol. No sigo tu razonamiento.
Somos hacedores, no guerreros. Pero no carecemos de armas. Antes de perder la fragua, creamos una criatura de piedra con alma. Un coloso para combatir la corrupción. Pero despertarlo requiere una llave de hacedor. Y necesitamos la fragua para crearla. ¿Nos ayudarás? ¿Qué es ese caldero? Un templo construido en la umbría del pico del Padre de Piedra. En él se domeñaba el fuego de la montaña para conducirlo a nuestra fragua. Cabalga al este de la ciudad, cruza el paso abrasado y ve hasta el pico del Padre de Piedra. En sus cenizas hallarás el caldero. Hombre de pocas palabras, tu hermano. Pero muy ruidoso. Su voz es el tañido del martillo y el rugido de la llama blanca. Ya, mientras tú hablas, él trabaja. Necesito una espada. ¿Es tu necesidad mayor que la nuestra, jinete? Diría que no. Luchamos para salvar nuestro reino y nuestro linaje. Demuestra que eres digno, y tal vez la tendrás. Bueno. Ahora me habla con el teléfono. Que te vaya bien, jinete. Gracias. Hasta mi arma. Mucho texto, ¿no? Nicolás, cuando está aquí, ¿no? No está aquí. Pero aquí. Tame. Things of Tame. Jinete, por ese camino solo hallarás problemas. Haz lo que debas por tu familia, anciano. Por la mía, yo me voy al caldero. Es una buena idea. Si quieres hundirte en la corrupción hasta la cintura. ¿Sabes por qué razón hay una puerta aquí? Si fueras mi amigo, no te dejaría pasar. Pero... ¿quién es amigo de la muerte? ¿Tienes sabiduría que compartir o la perdiste hace tiempo en combate? La sabiduría no se cae como los dientes. Me queda mucha. Mejor evitar el caldero. Los ancianos lo llenaron de trampas peligrosas. Pero alguien tan inteligente como tú sabrá esquivarlas. Bueno, nada, vamos. Ábreme la puerta, coño. ¿Puedo ver con esto? Pues sí. El fuego es más valioso que yo, jinete. Deberías ir al templo cuanto antes. Tu reino no se salvará solo con fuego. ¿Te refieres a la fragua? No sé qué Sí. hacer. Sin el fuego y las lágrimas de la montaña, sin la propia fragua, no podremos despejar el bosque ni llegar al árbol de la vida. Y entonces... Nuestro poder es creación. El tuyo, muerte y desesperación. Eres un Nephilim, señor de la destrucción. En eso está nuestra esperanza. ¿Cuánto tiempo tiene la fragua? Es tan antigua como el propio reino. O incluso más. Se dice que la fragua fue la primera obra de los hacedores. En sus profundidades forjábamos mundos enteros. Qué bonito, amigo. Pues me voy. Y esto es la puerta, ¿no? Vale. Sé que había un tesoro ahí o algo. Pues nada, vamos de paseo. Otra vez. Uy, voy a dar mucha vuelta. La primera misión fue fácil, pero esto ya... ya lo estoy viendo. ¿Puedo tirarme al agua? Sí, nada. Qué guapo, tío. Vale, y bucear también, la verga. Dáselo. Montón de aquí. Ay, pero vuelvo hasta donde antes o no. No. Hay que llegar allí. No. Así no llego. Voy por este muro. No.
estamos jodidos. ¿Cómo coño voy ahora hasta ahí? ¿Cómo callamos? Ahora hay que llegar a esa puerta de ahí, ¿no? Pues estamos un poco jodidos, ¿sí? Ah, bueno, espera. Ahora tiene que ser por este lado. Es que me está diciendo el cuerpo, chicos, lo peor. Míralo. Es por aquí. Pues, ya está. Oye, no tengo un caballo. ¡Os! ¿Qué es eso? What the fuck? Es como el Elden Ring. Es una mezcla de Elden Ring, God of War y Assassin's Creed. Hola, buenas. No deja hacer nada. Vamos por ahí. También te digo, vaya mundo abierto. Increíble. Vaya aquí. Vaya. Esto no es pregunta ni nada, tío. Dice que no, ¿eh? Nada, está aquí la puerta. Ok. Cargando. El peñasco de hombre. Aquí te quedas conmigo. Aquí voy al pie. ¿Qué hay aquí? Mira cuántas cosas tiene Bulgrim. Oli. Es un vendedor. Hola, jinete. Bienvenido. Te estaba esperando. Bulgrim, ¿qué te trae retando de entre las sombras? No querría perderme a mi cliente más valioso. El que acecha en la linde de las sombras. Aquí estoy para ofrecer mi mercancía. ¿Qué sabes tú que yo ignore? No estoy aquí por gusto, demonio. Solo he seguido el rastro de los muertos. Tus hojas mantienen el filo de antaño. Aún así, tal vez pueda ayudarte. Llevo cosas que otros desaprobarían. Vamos, echa un vistazo. No te decepcionará. Mercancía fresca. Metapoción, caja brava. Estoy encantado la trampa. Que lo probamos. Puedo vender cosas, ¿no? Voy a vender lo que no voy a usar, es verdad. Esto verdad que también, porque ya tengo unas. Una ganga. Está bien. ¿Quieres saber qué pasa? Hola. ¿Ves? Guadaña nuevo. Guadaña nuevo. En otra ocasión. Hasta entonces, podrías concederme un pequeño capricho. ¿Qué? Faltan páginas del libro de los muertos. Muchas se encuentran en tu camino. Si me las traes,
Tu recompensa será sustanciosa. Entiendo. Y también lo será mi condena. Vale, completa el primer capítulo, 0-10. Vale, tío, nos mueve de aquí. Vale, guay. Déjame ver aquí. Papata. Papata. Sé qué dije. Vale, vale. Y además no es lento, ¿no? Un poco te lo pone. Claro, es que la cámara, tío, es que me cago en todo. A ver, lo muevo otra vez. Daño lento. Vale, vale. Oh. Son las mismas, pero bueno. Antes de nada, quiero ver una cosa. Los trofeos de este juego. A ver qué tiene. Cum laude. Platino. Un juego con dificultad. Un juego normal. Vale. Es un platino de jodido, la verdad. A ver, pues vamos a cambiar la cámara. ¿Por qué no? Mira, caballo. No la aparece andando. Cargando. Desde aquí empieza la hueá, ¿no? Hay un tesoro aquí o... ¿Qué pasa? Es la entrada. Bosque ruin. Bastante más. Necesito bastante más, la verdad. Go. Vamos. No sé, hay muchos bichos, pero no me voy a detener. Vamos directos al meollo. Solo por aquí, debe estar por arriba, ¿no? Por aquí. Algo por aquí, un corazo. Hola, hola. Ay, con ropa, por fin. Por fin tengo ropa. Debo ir solo. El caballo está guapísimo. Vámonos. Cuchillos. Ojo. Ojo. Me quita más que esto. 38, 44. 34, 40. No. Lo pegan rápido por lo menos.
¿Hay un tesoro aquí? Hay que escalar o algo, ¿no? ¿Por dónde? Claro. Me dejo, tío. Está arriba. ¿Cómo llego? ¿Por aquí? Qué raro. Vale. Es que lo escucho. Es por aquí, ¿eh? Venga. Ah, esto tiene truco, mira. ¡Ay, que no es por ahí, gilito! Ay, mira, me voy a ir. Paso, tío. Me voy. Este no es lugar para un caballo. Cállate la boca. ¿Qué cosa habrás? ¿Tú qué sabrás? Pero paso de estos, en verdad. No, en buen lugar. Es difícil, mejor. Y aquí, poro. ¿Dónde va? A dormir. No veo nada. Menos rápido, 29-35. Guadaña. ¿Qué por aquí? Me chimpa. Adelita. Estoy sin vida casi. Bueno. ¿Hay algo? Será fácil subir, ¿no? Ah, es por aquí. ¿Qué haces? Sí, bueno. No sé qué hago, no sé qué estoy haciendo. ¿Y de aquí a dónde? Ah, el volante. Me da unas botas. Una bota.
suena algo, pero... Ten solo. No hay enemigos, no hay nada, vale. No, bonito. Este no es un lugar para un caballo. No sé si ha sido. Está mamadísimo. Los rumores son ciertos. Está Un mamadísimo. jinete ha llegado al reino. Y no uno cualquiera. Tú eres el Nephilim, el que llaman muerte. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Me equivoqué de camino. Al parecer estoy atrapado aquí como vosotros. Si buscas el caldero, debes saber que cayó bajo la corrupción hace mucho. Todavía siento el rugido del fuego en las profundidades. Me arriesgaré. Si pasas por ese lugar, ¿te importaría hacer algo por mí? Sí me importa. ¿No he hecho ya suficiente? Tal vez, aunque sospecho que has actuado en tu propio provecho y solo nos has ayudado como efecto secundario. Si no es mucha molestia para ti, dejé allí una vieja bandeja de metal con 2 martillos grabados en el centro. Poca cosa, pero era mi primera obra como oficial y la última que forjé. ¿Una bandeja? ¿Tengo que traerte una bandeja? Bueno, tiene valor sentimental. Si lo encuentras, te compensaré por tu tiempo. Eres distinto a los demás. Para empezar, menos agradable a la vista. ¡Ja! Pues anda que tú. La gente en la aldea me llama crío o cachorro, pero prefiero mi nombre, Car. Cachorro, está bien. Sí, sí. Como quieras, no me importa. ¿Por qué no restableces el fuego tú? Vine precisamente a eso. Pensé que podría quitar el tapón, ya sabes, ser el héroe, pero el caldero está sellado y el camino engullido por el fuego. Pareces bastante capaz. Tal vez encuentres un camino. Esperaré aquí y vigilaré la entrada. Matado. Tremenda armadura. Tremenda armadura. 16 chaval. Todo. Ahora llevo taparrabos. Un tesoro ahí. Ajá. Ajá. Esto no se puede ver. Que hay algo. Ahí está, ¿no? El caldero. El genuino caldero. Que os cojo y delante, luego. También hay enemigos, vale. Del 2, se crean enemigos, luego. Golazo. Ahí está arriba el tesoro. Un subo. Cama está todo.
por aquí. Podría ser. Mezcla. Bueno. A ver, el cuerpo que hace. El cuerpo no hace nada. ¿Qué es esto? Vamos a apuntar a la. No, había que darle a esto. Facilísimo. Ahí sale mi monstruo. ¿Qué hay? Donde hay un cerrojo hay una llave. Una llave. ¿Dónde? Debe estar por aquí, ¿no? Dámelo. No llego, no vas a llegar. Aquí por aquí, ¿no? Vale. Vale, tú desde aquí. Esto está cerrado, ¿no? Sí. Claro, necesito una llave, ojo. Eso de ahí hay que pillarlo. Hay que pillarlo, porque no llego. Hay que llegar ahí. Vale, veo. Ah. Un pozo ahí. No, es más rápido. No hay que ir por aquí. A ver, lo que sea por aquí, pero. Puede ser, pero no tendría sentido. Ojo. Joder, ahora. Ahí. Vale. Lo tenemos. Hay que ir aquí, ¿no? Pulsa de monte bajará. Saldrá de modo travesía. No. No, mierda.
Así sí, ¿ves? Ahora sí, ahora llevo de sobra. Lo que pasa es que, bueno, hay que dar toda la vuelta a lo mejor, no sé. Ojo. Bueno. No. Cabrón. El 5. A dormir todo. Vale, necesito mirar el momento esto aquí, ¿no? Vamos a pillar esto. Y vamos a ir mejorando, 1-1. Parte por parte. A ver, aquí nada. Oye, no hay un botón donde... Ah, mira, guardar. Ojo, espera. Tiene que mirar una cosa. Sonada y volumen. Vale. Ahí está. Mapa de la mazmorra. No me la pela. Yo sigo mi intuición. ¿Qué es esto?